Estaba yo un día tan tranquila en mi casa ya por 2004 y de repente me topé con este temazo y un videoclip brutal en el que dos chicas escapaban de las miradas de rechazo detrás de una reja mientras llovía. Ese ambiente decadente, la lluvia, el sintetizador con el que entra el tema, sus outfits, no podía parar de mirar. Por primera vez veía en la tele algo que realmente merecía la pena. En los últimos años de la URSS empieza a librarse la economía paulatinamente viendo sus cimientos en la perestroika de Gorbachov, causando irremediablemente la devaluación del rublo y una hiperinflación brutal. En 1991 culmina su disolución con Boris Yeltsin a la cabeza de la desolación más atroz, porque sí, por un lado se avanzó en algunos ámbitos, pero esto facilitó la entrada de los oligarcas rusos comprando empresas estatales a precio de saldo. Las diferencias sociales dejaron prácticamente a un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza y hasta finales de los 90 no se vio la luz al final del túnel. Es aquí cuando esas pequeñas empresas y emprendedores ven una salida dentro de una economía de mercado más estabilizada. El caso de Tatu ha fascinado a nuestra generación porque por primera vez un grupo mainstream ruso salía en las televisiones de todo el mundo, choqueándonos con su rebeldía y ruptura de cánones, pero con el tiempo fueron perdiendo fuelle, quedando prácticamente en el olvido. ¿Qué ocurrió con estas adolescentes rusas? ¿Cómo llegaron a lo más alto y luego se despeñaron sin remedio? ¿Realmente fueron iconos o un producto más del mainstream? Agárrense a la silla, queridos amigos, porque hoy aquí lo analizaremos con el Dr. Underground. ¡Vamos allá! Hello Peña, ¿qué tal estáis? Aquí la Maritere en un nuevo emplazamiento debido a los 50 grados que hay a la sombra en Sevilla. Si os gusta mucho podemos alargarlo en el tiempo. De momento aquí estaremos con la fresquita en los pinreles. Hablemos hoy de Tatu, de Julia y Lena. No sin antes recordaros, queridos amigos, que suscribiros no cuesta nada y así os vais a enterar los primericos de qué se cuece por estos lugares. Un poquito de costumbrismo, un poquito de underground aquí. Tenemos de todo con la Maritere. Fijaos, estas niñas empezaron muy jóvenes en el mundo de la música. Tenían 14 y 15 años, si no me equivoco, muy jovencitas. A mí, al hacer la investigación, me ha sorprendido y con algunas cosillas se me han puesto los pelos de punta. Ya se conocían de antemano en una audición para un grupito y fue un productor el que las unió, el que decidió juntarlas para crear este dúo llamado Tatu. Su primer disco lo petó a tope, el 200 km/h In the Wrong Lane, que fue el que inició ese salto a la fama. En principio se hizo en ruso y luego se relanza completamente en inglés. El temazo All the Things She Said, que conocemos todos y todas, además de su videoclip, que también es como un estandarte de este grupo, ese es uno de los temazos que están en dicho álbum. Así que echadle una orejilla, queridos amigos, porque suena bastante fresco para la época. Iván Shapovalov creyó firmemente en esta iniciativa, hizo uso de ciertas artimañas para que estas niñas acabaran entrando por un aro bastante controvertido. Y este consistía en fingir una relación entre ambas. La verdad es que no era nada común ver representantes queer en el mundo mainstream. Me refiero en pareja, Desde luego no era algo a lo que estuviésemos acostumbrados en televisión. Esta es una de las razones por las cuales se catapultaron a la fama. ¿En qué momento su productor decide que tienen que seguir adelante con esta farsa? Ya desde el principio, al parecer estaban ensayando unas letras, estaban cantando juntas e Iván las instó a darse un beso, a lo que ellas respondieron con cierta sorpresa y al final, como os digo, acabaron cediendo porque eran menores de edad, no tenían esa capacidad de toma de decisiones que posteriormente se daría y también provocaría la definitiva disolución del grupo, pero a esto iremos un poquillo más adelante. Otro de esos grandes hitos de este grupo, que tuvo una trayectoria bastante fugaz, fue en 2005 con la firma de Universal. Este tema, All About Us, pertenece a este álbum que ni de lejos tuvo tantísimo éxito como el que hemos mencionado, que una de las claves estéticas de Tatu, porque sobre todo destacaban por esto, por su estética, principalmente por ese contraste entre el cabello de ambas. Una tenía el pelo larguito, la otra lo tenía corto, un corte pixie, una morena, la otra pelirroja. Había mucho contraste entre las dos y ofrecían, digamos, ese factor de identificación con el público joven. No solamente por el hecho de ser pareja, ser una representación queer, sino también porque cada una, digamos, tenía como una personalidad muy marcada.
siendo una un poquito más tímida y la otra un poquito más echada para adelante, por así decirlo. Y esto se dejaba ver tanto en entrevistas como en actuaciones y en performance. Una de ellas siempre tenía como esa voz cantante, ese rol más dominante sobre la otra. He empezado el vídeo intentando bajar el volumen y me voy emocionando paulatinamente, pero es que no quiero que mis vecinos me echen del edificio. Bien, hablemos de una de esas claves, esos factores estéticos determinantes en Tatu, y es el uniforme. ¿Dónde surge esto? Se reproduce en versión muy cortita, customizada, tampoco demasiado, lo cual hace que sea aún más real, aún más orgánico, ¿vale? Este rol de colegial. Recordemos el vídeo que hicimos en este canal sobre los uniformes. Esta indumentaria forma parte de un sistema jerarquizado donde el alumno queda homogeneizado con el resto. En cierto modo, institucionaliza la identidad de estos jóvenes y evita que haya diferencias entre ellos, ¿vale? Esto trae cosas buenas y cosas malas, claro está. Pero establece unas normas a seguir, un sistema que te dice dónde estás y te pone en tu sitio. Por eso, al mismo tiempo que ellas están vistiendo este uniforme colegial, que se supone que han de cumplir unas normas, están actuando y haciendo una performance de ruptura y de rebeldía. Esta es una de las claves. Uno de esos límites que se establecen con el uniforme, por ejemplo, es el largo de la falda. Si tú la estás llevando mucho más corta, eso quiere decir que estás desafiando esas leyes establecidas. Por lo tanto, Julia y Lena suponen un estandarte de ese ir en contra de las normas sociales, de las normas establecidas. Ya no solamente a nivel de orientación sexual, de identidad de género, sino también, bueno, pues con su propia indumentaria frente a una institución como puede ser la escuela y la educación. El quid de este tema es en la fetichización del uniforme escolar. Hicimos el otro día un vídeo acerca de la capitalización de la moda fetish, que creo que va a ser muy interesante para extender todo este tema. ¿Por qué se fetichiza esto? Su origen primigenio está en el uniforme japonés que vemos en manga y anime, el seifuku. Se implantó en Japón en la era Meiji, donde se produce la paulatina occidentalización del país. Y en el siglo XX se establece el Sailor Fuku, que es el que vemos a, por ejemplo, Bunitsuki no de Sailor Moon, por poneros un ejemplo extremadamente mainstream. Pero todas las guerreros llevan una versión muchísimo más cortita y más estilizada de este uniforme escolar. Pero a este uniforme pertenece esta faldita tableada que ya puede tener muchísimas variantes. En el vídeo que hicimos acerca de Aesthetic Dark Academia también hablamos de todo ese origen primigenio del uniforme, de los estampados, ¿vale? Este vídeo también nos va a servir. En concreto, el Sailor Fuku se implantó en una escuela de Fukuoka y hasta el día de hoy. Incluso ha formado parte de un aesthetic en sí mismo de las Kogal Kokosei Gyaru, ¿vale? Son unas chicas que se visten con estas faldas tableadas, dan un giro al uniforme escolar y además los combinan con calentadores, en fin, ya estaréis viendo diversas imágenes que ilustran esto. Sailor Moon, creada por Naoko Takeuchi, surge en los años 90, ¿no? Y ya desde el inicio, como veis en estos dibujos primigenios, vemos esta estética, al mismo tiempo que está realzando ciertos atributos, también por otro lado los deja ver o los revela, ¿no? Y todas estas heroínas o todas estas chicas en el manga, en el anime, al utilizar este uniforme junto con estos atributos físicos, como hemos dicho, en ese momento es cuando se está fetichizando, en cierto modo. A mí me ha fascinado, me ha encantado desde el principio de los tiempos. De hecho, mi motivación principal de pequeña para empezar a dibujar, porque a día de hoy me dedico al tatu, es algo que, bueno, que forma parte de mi vida, es mi profesión. Lo que empecé a dibujar fue a Sailor Moon y a Sakura cazadora de cartas, y eso no se me va a quitar en la vida. O sea, a mí todo este tema de la estética del manga, del anime, los uniformes y tal, o sea, es que no puedo evitarlo. Las muñecas que me salían eran esas y concretamente con esta indumentaria. Y además, yendo aún más allá, en concreto me encantaba Ikitusen. Ahí es nada. En definitiva, Tatu viste en diferentes variaciones de esto del uniforme escolar, combinado también con ropa más casual, y son adolescentes con estas acciones performáticas que entrañan estas fantasías. En fin, yo creo que tampoco hace falta añadir
nada más. A ver, hablemos de la identidad queer, hablemos de la homosexualidad en Rusia. Hay evidencias históricas que demuestran que era algo tolerado en la época de los zares, permitiendo incluso el acompañamiento de personas del mismo sexo en el lecho conyugal. A finales del siglo XIX destacaron mujeres homosexuales notorias como la poeta y editora del Heraldo del Norte, Ana Yereinova, y su pareja María Feodorovna. Hay evidencias fotográficas además como esta instantánea que veis de la década de los años 20, en la que podemos observar hombres vestidos de mujeres. Era pues un lugar clandestino donde podían vivir y expresarse libremente, tal y como se sentían, sin miedo a represalias. Ya os digo que esto ha sido intermitente a lo largo de las décadas, pero fue en los años 30 cuando se retira la homosexualidad como delito. Pero ya os digo que décadas después se vuelve a revocar. Esto ha ido dándose a lo largo del siglo XX continuamente a nivel político y social, porque el hecho de que a nivel legislativo no suponga un delito, a nivel social puede seguir habiendo esa discriminación y ese rechazo. Recordemos esto. En 1993 surge la editorial queer Argo Risk y en el 96 la asociación Triángulo, que vela por los derechos LGBTI en el país. En el mainstream, a nivel general, la primera vez que una mujer sale del armario públicamente fue K.D. Lang en 1992 en The Advocate. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque Tatu, a pesar de que fuera una performance, no vamos a entrar en qué sentían ellas en realidad, porque por ahí se ha dicho o he podido leer que una de ellas sí que tenía sentimientos por la otra, pero que esa relación estaba abocada al fracaso porque eran totalmente antagónicas. Independientemente de esto, eran una bandera, un estandarte de esas personas que vivían escondidas, que vivían rechazadas socialmente. El tema de la homosexualidad en cuanto a hombres en el artisteo, en el mundo celebrity mainstream, sí que ha estado muchísimo más presente. En los años 90 hay muchas figuras representativas queer en cuanto a los hombres, pero en cuanto a mujeres, o al menos que saliese explícitamente del armario. Por eso hablamos de todos estos detalles que son extremadamente importantes, del por qué estas mujeres supusieron tal impacto. El beso como recurso audiovisual. El beso de dos mujeres es muy potente. El símbolo de esa relación es el beso en All the Things She Said y en muchas actuaciones también en directo. De hecho, en Estados Unidos se lió parda en los 2000 porque se besaron en el show de Jay Leno, fijaos. Por eso este tema es tan central, chicos y chicas. La periodista Virginia Hefferman analizó a mediados de los 2000 este fenómeno. Estos besos son eminentemente visuales, son controvertidos, elegantemente reversibles, porque hay veces que en las series incluso estas lesbianas de barrido llamadas pues generalmente desaparecen o se vuelven heterosexuales cuando termina temporadas. Los besos entre mujeres son acrobacias de barrido perfectas, ofrecen algo para todos, desde grupos de defensa que buscan modelos a seguir hasta conservadores que buscan indignación, espectadores masculinos con ojos saltones hasta mujeres progresistas, desde tiranos que exigen complejidad psicológica hasta fanáticos de la trama. Y tenemos aquí varios ejemplos, como en 1974 en Girl, donde se besaron Mira Frances y Alison Steadman, en los 90 en LA Law, CJ Lamb y Abby Perkins, en el 93 en Brookside, Anna Field y Nicola Stephenson, y en 2003 el famoso beso entre Madonna, Britney y Christina en los VMAs. En fin, no se da con tanta naturalidad y de forma tan orgánica, es un recurso, es algo para atrapar, para captar. Y no podemos dar la espalda al hecho de que Tatu, precisamente el quid de este grupo, era precisamente esto. Fue algo forzado por el morbo, por la fetichización de estas chicas, por el dinero. Pero amigos, fuese un fraude o no, se capitalizara lo queer o no, Julia y Lena fueron unas personas queer donde encontramos una representación de esa libertad, no solo con sus acciones, sino además con sus letras, porque en el videoclip, por ejemplo, de All the Things She Said, se muestra a la gente juzgándolas tras una reja y al final del vídeo se invierten los papeles. Además, esa estética decadente, grunge, casi gótica y un poco emo quizá resonaba en los corazones de todos nosotros, almas siniestras que apenas teníamos iconos mainstream a quienes adorar o seguir. Pasó casi lo mismo con Tokyo Hotel, que ya los hemos analizado en este canal, os lo dejo en la cajita de information, y aunque hayamos tenido una época en la que hemos renegado, ahora las adoramos como iconos que fueron. A mí la verdad que me fascina que algo así pudiese ocurrir a ojos de todos nosotros y que a nivel legal no se hiciera nada por estos temas más truculentos
que no hemos nombrado mucho aquí, temas de drogas, de adicciones y tal, pero no vamos a entrar. En fin, eran otros tiempos, más salvajes en cierto modo, y por otro lado también me da una tremenda nostalgia, porque son cosas de verdad que me tocan la patata sobremanera. ¿Vosotros en qué momento descubristeis a Tatu? ¿Qué se os pasó por la cabeza? ¿Qué sentisteis por el cuerpecillo? Compartidnoslo en comentarios, intentasteis imitar su estética, dejadme un like si os ha molado, podéis apoyar este contenido aún más a través de Patreon desde 4 euros al mes, PayPal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega.